La mayor parte del territorio popoluca pertenece al actual estado de Veracruz, pero las divisiones territoriales en la región son un fenómeno bastante reciente, que aún suscita controversia en muchas partes. Los olmecas, o popolucas, al considerarse el grupo más numeroso asentado en la zona media del Papaloapan, es a quienes reconocemos como los primitivos fundadores del Tuxtepec antiguo. Los popolucas se dividieron en varias ramas, repartiéndose en diferentes puntos de la región. Una cuña que aún existe y que es cercana a Tuxtepec la constituyen los popolucas de Sayula de Alemán, fuertemente emparentados con la región mixe de Oaxaca, mientras que, detrás de la zona mazateca, en el valle de Tehuacán, existen los popolucas, una fracción del mismo grupo que quedó escindida por las influencias culturales. Mucho antes que los toltecas florecieran en Tula, los popolucas ya se habían extendido por la porción media y baja del Papaloapan, en mayor número hacia la zona pantanosa. El centro político y ceremonial más importante de esta porción se encontraba en Huaspaltepec. Otros grupos popolucas buscaron asentarse entre los límites de Oaxaca y Puebla. Otra rama popoluca vino a habitar la parte baja de la costa del Golfo Mexicano, formando los señoríos de Tochtepetl, Cosamaloapan, Huaspaltepetl y Tenantitlán. Eran varios los jefes que guiaron en su dilatada peregrinación a este grupo. Había un rey, que era sacerdote y caudillo, quien ejercía el mando supremo. Este hacía desprender su peregrinación de un país que estaba al norte a una gran distancia, y que se había detenido 2 veces por largos años en su largo viaje. Una vez asentados, dividieron su país en 4 señoríos, tomando por jefes a los descendientes de sus caudillos. Hacían sacrificios de prisioneros de guerra o de animales al dios del sol o al del agua o a otras deidades que veneraban en sus templos, los cuales eran unas plataformas de 25 varas de alto, a donde se subía por escaleras de piedra interiores, hasta llegar a una superficie de 18 varas cuadradas. Allí se hacían grandes ceremonias al sol, presentándoles el corazón de las víctimas y arrojando el cuerpo al pueblo, que reverente recibía el sacrificado y comulgaba con su carne, que juzgaban estaba sagrada. Los popolucas incrementaron fuertemente el comercio con los pueblos vecinos, ya que ha sido desde tiempos inmemorables una de sus características sobresalientes. Cuando los grupos nahuas los dominaron, les impusieron la adoración del dios del comercio, el cual fue sustituido a la llegada de los españoles por cristos negros, que aún pertenecen en la región, como en Tlacotepec, Puebla y Otatitlán. En los intercambios comerciales tocaban a chinantecos, mazatecos y mixes en la región inmediata, con quienes intercambiaban tintes vegetales, algodón, hule, grana, cacao, etc. El señorío de Cosamaloapan estuvo integrado por Amatlán, Chacaltianguisco, Cosamaloapan, Tlacotalpan y Tlacojalpan. El señorío de Huaspaltepetl lo formaban Huaspaltepetl, Latani, Xochapán, Tatahuicapán, Nemaltepetl, cuyos pobladores formaron más tarde Playa Vicente y Tezechuacán. Tenantitlán, hoy conocido como San Juan Evangelista, tuvo 11 pueblos, pero no hay mayor información al respecto. A continuación, veremos la relación de los pueblos sujetos al señorío de Tochtepec. Los límites del señorío de Tochtepec eran: al norte, el señorío de Cosamaloapan; al sur, la Gran Chinantla; al este, el señorío de Huapaltepet; al oeste, la Tierra Mazateca. Pueblos que integraban el señorío de Tochtepec. Chinantepetl, en el Cerro de los Murciélagos, pueblo al que algunos autores han reconocido como el Chinacanostoc, que aparece en el Códice Mendecino. Estuvo situado 12 kilómetros al suroeste de Tochtepec, en el margen del río Valle Nacional. Tenía por límites al oeste Toxtepec; al sur, a 2 kilómetros, pasaba la línea divisora de las tierras chinantecas; al este, el desaparecido pueblo del que hablan las ruinas de Pueblo Viejo, también sujeto a Toxtepec; al poniente, Tenalcatepetl. Este pueblo desapareció en el año de 1490. Según Espinosa, estaba al pie del Cerro Pelado, hoy Sebastopol. Antiguas construcciones, como las de Sebastopol, Peñarrubia y el Aguacate, pueden ser los vestigios del asentamiento de esta comunidad. Tenalcaltepetl, Cerro de Cal, pueblo situado a 14 kilómetros al suroeste de Tochtepec, en la explanada que forman la caída de 2 cerros, como a 2 kilómetros al norte de la finca de San Rafael. Lindaba al norte y oeste con las tierras mazatecas, al sur con la Chinantla y al este con Chinantepetl. Tenestepetl, Cerro Lindero, pueblo al noreste y a 10 kilómetros de Tochtepec, que desapareció por el año de 1490, bajo el dominio de Moctezuma. Servía de límite señorío de Cosamaloapan.
como a 1 kilómetro del arroyo Agua Fría, en terrenos de San Bartolo, cuyos dineros eran norte, señorío de Cosamaloapan, poniente y sur, Tuxtepec, oriente, Zacatispán. Se destacaba por su producción de algodón. Poseyó en su florecimiento una pirámide artificial, a escasos 2 kilómetros de la carretera Tuxtepec-Papaloapan, y muy cerca de la vía del ferrocarril por esa parte. Se han ubicado los promotorios que se hablan la existencia de este pueblo. Otatitlán, en el lugar de los Otates, pueblo situado a 15 kilómetros al noreste de Tuxtepec, en el margen del río Papaloapan. Poseyó una importante actividad comercial y religiosa, en especial a la llegada de los españoles, puesto que no sufrió los ataques que desembarcaron al señorío de Tuxtepec. En el momento de la congregación, en 1600, fue descrito como pueblo cabecera. Tiene 45 tributarios enteros. La iglesia cubre de paja con sus paredes edificios de poca consideración. Está en un llano, buen sitio y la tierra parece fértil, y junto al río de Alvarado que pasa por él, y el monte cerca, y son de la doctrina de Chacaltianguisco, que dista 8 leguas. Acude el ministro a visitarlo 10 veces en el año. No hay río en el camino que pasar. Hacen cementeras de algodón y cogen mucho cacao. Y son mexicanos de nación. Es tierra caliente y no es camino pasajero. Zacatispán, en el río del Zacatal. Población a orillas del agua a 16 kilómetros al este de Tuxtepec. Lindaba al norte con el señorío de Cosamaloapan. Al sur, pueblo desaparecido del señorío de Tuxtepec. Al este, Cacahuazuchitlán. Al oeste, Tuxtepec. Este pueblo dejó de existir por los años de 1460, bajo el imperio de Moctezuma. En el reporte estadístico de 1901 se da cuenta del arroyo Zacatispán, con nacimiento en terrenos de agua fría y desembocadura en el río del Obispo. De igual forma, existe al norte de la ciudad de Loma Bonita la comunidad de Zacatispán, próxima al sistema lagunario de este municipio. Cacahuazuchitlán, lugar en donde abunda la flor del cacao, situado a 19 kilómetros al este de Tuxtepec, lindaba al norte y este con el señorío de Cosamaloapan, al sur con Mixtlán, al oeste con Zacatispán y Tuxtepec. Desapareció por el año de 1460, bajo el reinado de Moctezuma. Fue el sitio elegido para congregar a las poblaciones circunvecinas por el año de 1600. El pueblo de Mixtlán floreció igualmente por aquella época. Mixtlán se erigía como centro ceremonial de importancia en la zona que hoy pertenece al municipio de Loma Bonita. En la época de la congregación fue descrito como: en esta comunidad fue localizada una escultura de piedra, la cual fue identificada como la diosa Izpapalotl. Es una diosa originaria del grupo Chichimecas, que se relacionaba con la madre tierra en el aspecto del sacrificio, la muerte y la guerra. Otro pueblo con marcadas características ceremoniales y al que nos hemos referido como pueblo desaparecido estuvo localizado a 1,5 kilómetros del arroyo Obispo y a 1 kilómetro del arroyo La Mina, del cual ya describimos sus construcciones, pues todo parecía indicar que estuvo habitado por chinantecos, pero sujeto a Tuxtepec. El hecho de que estos pueblos tengan nombre náhuatl se debe principalmente al cambio de denominación que sufrieron las poblaciones al introducirse este idioma como lengua generalizada. Esa era la configuración geográfica y política del territorio tuxtepegua, mientras en el Valle de México, Quetzalcóatl se establecía en la ciudad de Toyán, hacia el 873 de nuestra era. Los toltecas se convirtieron entonces en la civilización más avanzada de la meseta mexicana. 22 años después, Quetzalcóatl abandonaría Tula en el 895, con unos cuantos seguidores, para ir en busca de un lugar llamado Tlapayan, en el Golfo de México, prometiendo regresar algún día. A pesar de la migración de Quetzalcóatl, siguieron viviendo en Tula los noalcas y los toltecas chichimecas, hasta que diversas desavenencias entre ellos los escindieron, iniciando la migración de los nonoalcas hacia el Valle de Puebla. Estas excursiones regionales tuvieron mucho que ver en la naturalización de los pueblos de la cuenca. Los toltecas chichimecas, en tanto, permanecieron en Tula por algunos años más, hasta que por fin se desprendieron de su centro urbano para bajar hacia Puebla. Con ello se inició la expansión del poderío chichimeca, que vendría a poblar la ciudad de Cholula. Hacia el 1168, la llegada de los toltecas chichimecas a Cholula causó graves molestias y la resistencia, casi inmediata, de los pueblos aledaños, hasta que, reforzados con nuevas huestes, el grupo tolteca chichimeca continuó la expansión de la conquista. Para 1175 estaban bajo el yugo chichimeca Aculcingo, Matlatlán y Perote, y hacia el extremo sur la gente chichimeca destruyó a la olteca Chicalangas, habitantes de un lugar llamado Chicalango, al sur del puerto veracruzano. De ahí,
los guerreros chichimecas prosiguieron su expansión sojugorosa a través de los pueblos mazatecos. En el 1176, los toltecas chichimecas sojuzgaron a Toxtepec. Así, en Toxtepec, los chichimecas destruyeron a los señores de los toxtepehuas. Este dato es el más antiguo que se conoce sobre la historia toxtepecana que se haya registrado. Para entonces, el señorío de Toxtepec tenía bajo su poder a varios pueblos de la tierra mazateca, expandiéndose sus dominios hasta el arroyo conocido como Matzin. El dominio tolteca chichimeca trajo como consecuencia el abandono de hogares y pueblos, muchos de los cuales se dirigieron hacia las montañas, en su afán por evitar caer bajo el dominio chichimeca. Entre otros que buscaron las montañas se encuentran los pueblos del señorío de Tenantitlán, al igual que Xochiapán, Tatahuicapán y otros pueblos del señorío de Huaspaltepec. Los demás cargaron sobre sus espaldas la pesada cruz del tributarismo. La conquista tolteca chichimeca dio a Toxtepec un nuevo brío, una fisionomía diferente en su carácter urbano. Se fue convirtiendo en un centro ceremonial de relativa importancia en el tráfico mercantil con los pueblos de la Chinantla y el Bajo Papaloapan. El choque violento de dos culturas, con desenvolvimiento desigual, trajo a la larga la fusión de sus caracteres y símbolos. Acabaron por fusionarse ambas tribus, quedando formada desde entonces una sola nación, con una sola lengua, la mexicana, y dos razas que llevaban en el alma el cacao, algodón y cristal de roca. Contribuían a la guerra con sus jefes, cuando así lo ordenaba el rey. Eran obedientes y sufridos con sus señores, haciendo el yugo menos pesado y la carga más ligera, hasta que con el transcurso del tiempo adoptaron sus costumbres y formaron un solo pueblo. Esta fusión de dos culturas equidistantes fue el resultado de un largo proceso, a través del cual pocos grupos conservaron su denominación y la lengua popoluca, reemplazándola por el náhuatl, forma arcaica del náhuatl, y al final, por esta misma lengua, muchos de los asentamientos popolucas, que se transformaron en pueblos náhuatl en la parte media de la cuenca, continúan sin ser explorados en la parte oaxaqueña, y mayor fortuna han tenido en la población veracruzana. De las pocas exploraciones documentadas en la región se encuentran las realizadas por Jürgen Bruggemann en el sitio El Fortín, en la comunidad de Tetela, pertenecientes al municipio de Catlán de Pérez, en 1968. Observo que el sitio de Tetela, Oaxaca, presenta un patrón de asentamiento diferente, con una mayor población, agricultura intensiva, agrupamiento planificado de estructuras, orientándose a un eje y un sistema constructivo formado por cantos rodados revestidos con una capa de mezcla de cal, reflejando algo de la concepción del patrón del asentamiento del altiplano, y con ello de su organización sociopolítica. Del análisis estadístico de los tipos cerámicos concluyó que Tetela presenta una ocupación continua, iniciada en el clásico, pasando por una fase transicional al posclásico temprano y termina en el posclásico tardío, contando con la presencia de cerámica. Para la fase transicional, finales del clásico, principios del posclásico, varios sitios del preclásico y clásico desaparecen y hay un cambio cultural notorio en el sitio de Tetela. Para entonces, en el Valle de Náhuatl ya despuntaba un nuevo grupo que vendría a escribir las páginas más gloriosas de la historia mesoamericana. Emergía de las aguas el águila que sostiene en el pico el símbolo de la guerra, y sobre las mismas aguas, los palacios de la gran Tenochtitlan anunciarían al mundo el inicio de la hegemonía azteca.